Hola, no te saltes el botón de me gusta en el vídeo, deja tus reacciones en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras historias más recientes. Esa noche me tomó completamente desprevenida, cambiando por completo mi perspectiva sobre todo, mi trabajo, mis decisiones de vida y sobre todo, el hombre con el que había trabajado codo a codo durante más de 10 años. A veces, sin embargo, la vida te lanza momentos inesperados que se despliegan como una canción que no viste venir, cada nota golpeándote directamente en el alma. La noche comenzó como cualquier otra. La gran fiesta anual de la empresa acababa de terminar, y el brillo de la ciudad destellaba a través de las enormes ventanas del lugar en la azotea que habíamos reservado. Todavía podía escuchar las risas de mis compañeros resonando en mi cabeza mientras salía al exterior, respirando la fresca brisa nocturna, aliviada de escapar del bullicio. Mis tacones empezaban a molestar, un pequeño recordatorio de todas las horas que había pasado de pie, con una sonrisa forzada. ¿Ya te vas? Me giré y ahí estaba, Tomás García, mi jefe durante los últimos 12 años. Con un toque de canas en el cabello, impecablemente vestido, se comportaba como alguien que había construido un imperio desde cero. A sus 61 años, era tan firme y seguro de sí mismo como siempre, pero esa noche había algo en sus ojos que se sentía diferente, de una manera que no podía precisar. Solo tomando un poco de aire, dije, esbozando una rápida sonrisa. Vaya fiesta, ¿eh? Se acercó a mi lado con las manos en los bolsillos, el peso habitual de su autoridad suavizado bajo las cálidas luces de la calle. Sin duda. Aunque debo decir, estas cosas no son lo mío. Solté una risa. Eso es curioso considerando que organizas una cada año. Es parte del juego, respondió mirándome con una leve inclinación de cabeza. Pero tú. Parecía que en realidad lo estabas pasando bien. Me encogí de hombros. Supongo que he aprendido a fingir hasta que lo consigo. Él soltó una risita suave y por un segundo nos quedamos ahí, envueltos en un silencio cómodo. La ciudad vibraba a nuestro alrededor, pero en ese pequeño instante parecía que éramos solo nosotros, hombro con hombro, libres de las rígidas reglas del trabajo. Entonces dijo algo que no esperaba. No estoy listo para dar por terminada la noche, confesó. ¿Te apetece tomar algo conmigo? Hice una pausa. No era como si nunca habláramos fuera de la oficina, llamadas nocturnas sobre proyectos, sesiones de lluvia de ideas que se alargaban, pero ¿esto? Esto tenía una vibra diferente, algo en su voz que me provocó un pequeño estremecimiento. ¿Por qué no?, dije tras un momento manteniendo el tono casual. Caminamos lejos de los deslumbrantes rascacielos del centro, terminando en una esquina más tranquila de la ciudad. Me llevó a un pequeño lounge acogedor con luces suaves y jazz suave flotando en el aire, un lugar que parecía pertenecer a otra época, intocado por el caos exterior. Nos sentamos en una cabina en la esquina, y él se aflojó la corbata, un gesto que no había visto mucho antes. Sus ojos se encontraron con los míos, como si me viera por primera vez. Llevas un tiempo en la empresa, dijo girando el líquido dorado en su copa. 12 años, confirmé con un asentimiento. ¿Alguna vez piensas en cómo podrían haber sido las cosas si hubieras tomado otro camino? Su pregunta me descolocó. ¿Te refieres a si desearía haber hecho las cosas de manera diferente? Negó con la cabeza. No eso. Solo me preguntaba si alguna vez reflexionas sobre los caminos que no tomaste. Solté un suspiro lento. ¿Quién no lo hace de vez en cuando? Aunque siempre he pensado que cada elección que hacemos, cada giro, nos lleva exactamente a donde debemos estar. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Esa es una manera bastante astuta de verlo. Por primera vez en mucho tiempo tuvimos una conversación real, no sobre trabajo, no sobre horarios o números de ventas, sino sobre la vida. Él se abrió sobre sus primeros días, el esfuerzo de iniciar la empresa, las cosas que sacrificó en el camino. Yo también le conté algo de mi historia, los grandes sueños que solía perseguir, los momentos que me convirtieron en quien soy. El tiempo simplemente se desvaneció. Una copa se convirtió en 2, luego en 3, y en medio de recuerdos y risas, algo entre nosotros cambió. Su mano se extendió, sus dedos rozando ligeramente los míos, con cuidado, como si estuviera probando el terreno. No me aparté. Hubo un instante, un latido, todo en el borde.
Luego, en voz baja, dijo, nunca lo he mencionado antes, pero siempre te he admirado, no solo por tu trabajo. Tienes una manera de ser, una calma que mantiene todo unido, incluso cuando el mundo es un desastre. Mi pulso se aceleró. Los cumplidos no eran nuevos para mí, pero esto era diferente. No era solo un halago, se sentía crudo, real. Siempre has sido mi roca, continuó, y tal vez fui demasiado lento para darme cuenta de cuánto significa eso para mí. Tragué con dificultad sin saber qué decir. Ya no era solo mi jefe, era alguien a quien había admirado durante años, alguien cuyo respeto significaba más para mí de lo que nunca había admitido. Pero ahí, en el resplandor de ese tranquilo lounge, no estaba pensando en la oficina ni en mantener las cosas apropiadas. Estaba atrapada en cómo me veía, como si finalmente notara a la persona que siempre había sido. Probablemente debería irme, dije, pero mi voz no sonaba muy segura. Me miró durante un largo momento, luego asintió. Déjame acompañarte a casa. Las calles estaban silenciosas, la ciudad entrando en su ritmo nocturno. Cuando llegamos a mi edificio, nos quedamos allí, ninguno de los dos con prisa por irse. Gracias por esta noche, dijo por escucharme. Sonreí. Lo mismo digo. Pasó un instante. Un destello de duda. Luego, antes de que pudiera pensarlo demasiado, me acerqué solo un poco, lo suficiente. Fue uno de esos momentos en los que todo lo demás desaparece, y solo estás tú y la persona frente a ti, el presente es lo único que importa. Pero antes de que avanzara más, di un paso atrás, mi respiración temblorosa. Buenas noches, Tomás, murmuré entrando antes de que pudiera perderme en todo. La puerta se cerró con un clic y me apoyé contra ella con el corazón acelerado. Algo había cambiado entre nosotros y, en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo. Cuando desperté a la mañana siguiente más temprano de lo habitual, mi cabeza aún daba vueltas por todo lo que había pasado, la forma en que los ojos de Tomás sostuvieron los míos, el calor de su toque, las palabras que no llegamos a decir. Durante años, solo lo había visto como mi jefe, todo autoridad y profesionalismo, alguien a quien mantenía a distancia. Pero ahora no podía dejar de imaginarlo como Tomás, el hombre que había bajado sus defensas, que había hablado con una sinceridad tranquila, que me había mirado de una manera que hacía que mi corazón latiera con fuerza. Sacudí la cabeza intentando alejar la tormenta de pensamientos mientras llenaba mi taza de café. Esto era absurdo. No había pasado nada. No debería pasar nada. Sin embargo, al entrar en la oficina, sentí una extraña vibra persistente, como si el ambiente mismo hubiera cambiado. A través de la pared de cristal de su oficina, vi a Tomás. Estaba inmerso en una llamada telefónica, pero por una fracción de segundo, su mirada se alzó y se encontró con la mía. Un breve silencio flotó en el aire. Luego vino una sonrisa sutil, tan pequeña que solo yo la notaría. Me golpeó como una suave onda bajo mi piel. El día pasó en una niebla de reuniones y caos en la bandeja de entrada, pero mi atención seguía desviándose. Tomás no ayudaba, pasando por mi escritorio más de lo necesario, sus ojos deteniéndose un poco más de lo habitual. Para cuando llegó la tarde estaba inquieta. Necesitaba un respiro, algo para despejar mi cabeza. Salí a la pequeña terraza de la oficina, respirando el aire fresco y otoñal. Abajo la ciudad zumbaba con claxones lejanos y el murmullo de la vida. Estaba tan absorta en mis pensamientos que no escuché la puerta abrirse detrás de mí. «¿Me estás evitando?» La voz de Tomás era firme, pero había un matiz más agudo debajo. Me giré soltando una risa forzada. «¿Evitándote? Eso es un poco exagerado, ¿no crees?» Se acercó con las manos en los bolsillos, su rostro mostrando esa expresión difícil de descifrar que también conocía. «¿Lo es?» Solté un suspiro presionando los dedos contra mis sienes. «Tomás, lo de anoche fue algo especial», interrumpió completando mi idea. «Sí, lo entiendo». Lo miré, este hombre con el que había trabajado durante años, y de repente parecía un extraño, o tal vez, por primera vez, realmente estaba viendo quién era. «No podemos seguir por ahí», dije suavemente, pero incluso mientras lo decía, las palabras sonaban vacías, como si no las creyera del todo. Sostuvo mi mirada por lo que pareció una eternidad antes de soltar un suspiro. «Sé lo que está pasando por tu cabeza,
que esto es arriesgado, que lo cambia todo. Si lo cambia todo, dije, mi voz firme. Tomás, eres mi jefe. Hay líneas que no cruzamos, expectativas que debemos cumplir. Las líneas no significan mucho para mí, dijo interrumpiéndome, su tono tranquilo pero decidido. Lo miré fijamente. Este no era el hombre calculador y estratégico que conocía. Era alguien diferente, alguien que por una vez no estaba atrapado en los negocios o el control. Estaba centrado en mí. Estás complicando esto más de lo necesario, continuó, su voz ahora más suave. Anoche no éramos solo jefe y empleada. Éramos dos personas, punto. Y estoy bastante seguro, no, sé que ambos sentimos algo real. Tragué con la garganta apretada. Sentir algo no lo hace correcto. Inclinó la cabeza, sus ojos escudriñando los míos como si intentara leer mi alma. Pero no has dicho que no lo sentiste también. Abrí la boca para discutir, pero no salió nada. La verdad estaba ahí, pesada e imposible de ignorar. Había sentido algo, algo que no me había permitido sentir en mucho tiempo. Se acercó un poco más, su voz bajando casi a un susurro. Si estoy equivocado, solo dilo. Lo dejaré pasar, fingiré que anoche nunca ocurrió. Quería decirlo. Quería cerrar esa puerta, retroceder, actuar como si pudiéramos volver a la normalidad. Pero no lo hice. En el fondo, no estaba segura de querer hacerlo. El espacio entre nosotros vibraba, como si una fuerza invisible nos atrajera. Mi respiración se entrecortó cuando sus dedos rozaron mi muñeca, ligeros, casi pidiendo permiso sin insistir. Por primera vez en mucho tiempo, no quise analizarlo todo. No me aparté. El leve roce de los dedos de Tomás en mi muñeca envió una chispa a través de mí, como si encendiera cada nervio. Mi corazón se aceleró, su calor provocando un escalofrío que no pude ocultar. Había pasado años respetando las reglas, de mi trabajo, de quien se suponía que debía ser a mi edad. Había construido mi vida sobre la seguridad, manteniendo todo estable. Pero ahí, con Tomás mirándome como si fuera alguien que acababa de descubrir, sentí que esos límites comenzaban a desmoronarse. Él se quedó ahí observando, esperando alguna señal de que yo estaba tan atraída por esto como él. Y en ese momento lo estaba. Solté un suspiro tembloroso. Tomás, no tengo idea de a dónde va esto. Él esbozó una pequeña sonrisa, casi aliviada. Yo tampoco. Pero eso no significa que debamos darle la espalda. Una brisa fresca recorrió la terraza y temblé. Él lo notó de inmediato, quitándose la chaqueta del traje y colocándola sobre mis hombros. Su aroma, cálido, especiado como un recuerdo que no sabía que guardaba, me envolvió. Vámonos de aquí, dijo señalando la puerta de la oficina. Parpadeé. ¿Ahora? ¿Por qué no? Su tono era relajado, pero había una determinación silenciosa detrás. Miré hacia las puertas de cristal. Dentro la oficina seguía viva con el bullicio habitual de fin de día, gente terminando, siguiendo la rutina. Si volvía a entrar, sabía cómo sería mi noche, recogería mis cosas, iría a casa, cocinaría algo y me sentaría sola, intentando convencerme de que nada había cambiado. Algo había cambiado definitivamente. Por primera vez en mucho tiempo, no iba a dejar pasar una oportunidad como esta. Está bien, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Hagámoslo. Terminamos en un restaurante acogedor a unas calles de distancia, el tipo de lugar con música suave y camareros que hablaban en voz baja. Tomás eligió una botella de vino, y cuando el primer sorbo tocó mi garganta, sentí que la tensión en mis hombros comenzaba a desvanecerse. Entonces dije, dejando mi copa en la mesa, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estamos haciendo? Se recostó en su silla, dándome esa mirada reservada que dominaba en el trabajo. Pero esa noche había un brillo en sus ojos, algo nuevo. La verdad, dijo girando lentamente su vino mientras el rojo intenso captaba la tenue luz, es que solo quería un lugar donde pudiéramos ser auténticos el uno con el otro sin tener que fingir. Tragué con fuerza. ¿Fingir? Su mirada se fijó en la mía. Como si anoche no hubiera significado nada. Sus palabras cayeron como un trueno silencioso, sólidas e imposibles de ignorar. Abrí la boca buscando la respuesta correcta, pero honestamente estaba cansada de andar con rodeos.
No quería medir cada palabra antes de pronunciarla. Solté un suspiro. Si significó algo, sí. Un destello rápido cruzó su rostro, tal vez alivio, tal vez algo más profundo, más pesado. Después de eso hablamos durante horas, no sobre la oficina o las obligaciones, sino sobre nosotros. Derramé cosas que no había dicho en años, como había volcado todo en mi carrera, como me había convencido de que el amor, la pasión, la conexión real eran para otras personas, las más jóvenes, las que tenían tiempo de sobra. Tomás no solo me escuchó, lo entendió de verdad. Cuando finalmente me quedé sin palabras, su mano cruzó la mesa, sus dedos rozando los míos de una manera tan suave pero tan intencional que me dejó sin aliento. No eres la única que se ha sentido así, dijo. Y supe que lo decía en serio. Cuando finalmente salimos del restaurante, la ciudad se había sumido en un silencio. Los faroles proyectaban un cálido resplandor ámbar, y el leve zumbido de los autos llenaba el silencio entre nosotros. Caminamos un poco, ninguno de los dos con ganas de dar por terminada la noche. En un cruce se detuvo y se giró hacia mí. No quiero apresurar esto, dijo su voz suave, pero tampoco voy a fingir que esto no importa. Mi corazón latía con fuerza. Tomás. Soltó una pequeña risa, sacudiendo la cabeza. Lo sé, lo sé. Es complicado. Solté una risita temblorosa. Complicado es decirlo suavemente. Por un momento nos quedamos ahí, la ciudad girando a nuestro alrededor, pero parecía que éramos los únicos que existían. Entonces, sin analizarlo, sin planear cada movimiento, di un paso más cerca. La respiración de Tomás se entrecortó, sus ojos buscando los míos, y por una vez, me permití simplemente sentirlo. El beso fue lento, cuidadoso, como si estuviéramos probando las primeras notas de una canción que aún no habíamos aprendido. Su mano acunó mi mejilla, su toque suave, casi sagrado. Cuando nos separamos, su frente rozó la mía. Esto lo cambia todo, ¿verdad?, susurré. Sí, murmuró él, pero tal vez no sea lo peor. Cerré los ojos, absorbiendo el calor de todo aquello. Tal vez, solo tal vez, él tenía razón. A la mañana siguiente me desperté con un torbellino de emociones girando dentro de mí, emoción, nervios, un montón de easy. La noche anterior seguía pegada a mí, el recuerdo de su beso, el calor de la mano de Tomás, la forma en que me miró como si fuera alguien digno de aferrarse. Pero ahora, con la luz del sol entrando por la ventana de mi dormitorio, el mundo real comenzaba a colarse de nuevo. Seguía siendo su empleada. Él seguía siendo el hombre que firmaba mis cheques. Y habíamos cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Mi teléfono sonó en la mesita de noche. Tomás, buenos días. Espero que no estés arrepintiéndote de nada. Una pequeña sonrisa tiró de mis labios mientras respondía. Yo, no. Tú. Su respuesta llegó en un instante. Tomás, ni un poco. ¿Podemos vernos luego? Dudé, no porque no quisiera, créeme, quería, sino porque no estaba segura de qué significaba luego para nosotros. ¿Realmente podíamos seguir con esto fuera de la oficina, más allá de los límites ordenados que ambos habíamos respetado durante tanto tiempo? Respiré hondo. Yo sí, primero tenemos que hablar. Esa noche nos encontramos en un parque tranquilo justo fuera del caos de la ciudad, lejos de los ojos vigilantes de la oficina. Tomás ya estaba allí cuando llegué, apoyado en un banco con las manos en los bolsillos. Levantó la vista cuando me acerqué, su rostro más suave de lo que nunca había visto. Hola, dijo. Hola, respondí, sentándome a su lado. Por un momento nos quedamos allí, observando cómo la luz dorada del sol poniente se filtraba entre los árboles. Luego rompí el silencio. Tomás, necesito entender qué pasa ahora. Soltó un largo suspiro como si hubiera estado esperando esa pregunta. No lo tengo todo planeado, admitió, pero sé lo que no quiero. No quiero fingir que lo de anoche fue solo algo pasajero que podemos ignorar. Asentí lentamente. Lo mismo digo. Se giró para mirarme. Entonces, no nos enredemos con reglas o lo que se espera. Hagamos que esto sea sobre nosotros, sea lo que sea que resulte. Tragué. ¿Y el trabajo? Soltó una risa tranquila. No dejaré que esto afecte tu carrera. Todo lo que tienes lo has ganado.
Si necesitamos establecer algunas reglas en la oficina, lo haremos. Pero no dejaré que la logística mate lo que sea que esto es. Sus palabras calaron hondo, aliviando algo que no había notado que cargaba. Durante tanto tiempo, había dejado que el miedo a lo que podría pasar me impidiera tomar riesgos, sentir cosas que pensé que había superado. Pero ahí estaba Tomás a mi lado, listo para navegar esto conmigo. Tomé su mano. De acuerdo, dije, mi voz firme. Veamos a dónde nos lleva esto. El alivio en su sonrisa fue inconfundible, y mientras me atraía hacia un beso lento y prolongado bajo la tenue luz del atardecer, lo entendí. Esto no era solo una noche que se salió de control. Era el comienzo de algo nuevo.